te lo contamos recién como te lo prometimos, estamos ya charlando con el concejal para el Frente de Todos, Martín Poutis. Buen día, Martín, ¿cómo estás? Muy buenos días, Claudio. Buen Clivia. Día, ¿cómo estás? Saludo también a Cristian, que me equivoqué, pensaba que era Claudio. Mira, Te pido disculpas. y lo está cambiando. Tenemos que hablar de cosas importantes, pero después te contamos. Concejal, primero felicitarlo por que va a llevar adelante la presidencia de la Comisión de Salud, ¿verdad? Desarrollo Social y Economía Popular, para el cual fue elegido. Así es. Y integrar varias comisiones ahí, turismo, hacienda, medio ambiente, género y diversidad. Así es, me quieren hacer trabajar. Y era hora. ¿Cómo andan ustedes? Muy bien. Bueno, pero por algo fue electo. No, yo lo asumo con obviamente es un desafío y con mucha responsabilidad y bueno, y con mucha iniciativa, ¿no? Sabemos que la pandemia y bueno, diferentes situaciones más del folclore político hicieron que las comisiones no se conformaran hasta hace unos días. Finalmente, bueno, se pudieron integrar y la semana pasada elegimos en cada una de las comisiones las autoridades, así que bueno, esta semana ya hemos comenzado a abordar los proyectos, bueno, y vamos a poder, ¿no?, empezar a trabajar, ¿no?, que es lo que espera la sociedad de nosotros, pero también a tratar distintas iniciativas que bueno, que los concejales veníamos presentando y que por esta situación no fueron abordados, ¿no? Hacerte alguna pregunta sobre la comisión que presidís, que digamos más importante, porque en ese campo ya tenés mucha experiencia en lo que es desarrollo social y economía popular, ¿no? Sí, así es, y el tema salud es un tema que nos interesa, lo recordarán ya desde la campaña del 2017, cuando bueno, estábamos en otra etapa política y nuestra campaña en aquel entonces tenía muchas iniciativas en lo que hacen a la materia de salud, así que es un tema que nos interesa mucho, que nos parece que hay mucho para sumar, así que sí, la verdad, muy interesante la comisión y muy amplia, y bueno, y después las otras comisiones que también nos toca integrar, que una, como bien decían, es Hacienda, Finanzas, Industria y Comercio, otra tiene que ver con Turismo y Medio Ambiente, y la cuarta tiene que ver con género, diversidad sexual y derechos humanos, así que todas las comisiones hablan de una variedad de temas, bueno, justamente de una gran amplitud, pero también de muchos temas que desde la militancia cotidiana veníamos abordando o que en este caso particular son de mi interés, ¿no? Como el tema ambiental, bueno, el tema de género. Claro, y además todas confluyen en el mismo fin, ¿no? La integración, sí, el derecho a recibir todo lo que se merece. Sí, la idea era, bueno, poder intercalar cada uno de los concejales, de las concejalas, cuando plantea qué comisiones les interesa integrar, evidentemente busca aquellas en las que se va a sentir con mayor comodidad o que maneja por su experiencia personal o su formación profesional. En mi caso no es la excepción, capaz el desafío lo hemos puesto ahí también en la Comisión 2, que es un tema que más vinculado a lo económico, que bueno, que en el caso particular me interesa interiorizarme, así que bueno, nos estamos preparando, también la responsabilidad, como ustedes decían, de presidir la Comisión de Salud, Desarrollo Social y Economía Popular, que mañana jueves vamos a estar teniendo ya la primera reunión y bueno, que esperamos poder trabajar en un ámbito de cordialidad, yo creo que sí, así que bueno, y poder darle una agenda propositiva al Consejo Deliberante, ¿no?, que es un poco con esa meta con la que entramos, ¿no? Así que la pandemia, como decía antes, nos fue impidiendo que trabajemos temas que excedieran, bueno, justamente a la cuestión más sanitaria, pero me parece que bueno, que ahora ya de cara, por ejemplo, a que tenemos por delante una temporada de verano, y que la gente tiene mucha incertidumbre, que los comerciantes tienen muchas incertidumbres, los empresarios, los trabajadores, me parece interesante que podamos empezar a construir en forma colectiva las respuestas, porque lo que está claro es que muchas veces la sociedad espera respuestas ya determinadas, y lo cierto es que la pandemia genera una incertidumbre y que ninguno de nosotros
tenemos una respuesta definitiva. O ninguno de nosotros, nuestra respuesta tiene en su totalidad la verdad, ¿no? Y me parece que la única certeza que tenemos en el horizonte es la certeza de la vacuna, y que mientras transitamos hacia ese horizonte tenemos que tratar de construir grandes acuerdos para que nos equivoquemos lo menos posible. Así que me parece que en todas las comisiones, la que me toca presidir no está exenta de ello, tenemos que hacer ese esfuerzo de entender que, si se quiere, para ponerlo en términos muy claros, la campaña electoral es el año que viene. Obviamente todos tenemos posiciones, convicciones, todos queremos que nuestros proyectos prosperen, pero el tiempo nos demanda otra cosa, y lo que nos demanda es que podamos ponernos de acuerdo, ser prolijos y a su vez tratar de, en este marco de incertidumbre, construir en forma colectiva alguna certeza. Así que bueno, en ese camino estamos. Martín, se habla, por supuesto, ya están hablando de los protocolos que se van a utilizar para la temporada, la apertura de la temporada. Si no llegara a resultar esto y el Partido de la Costa no tuviera ni siquiera media temporada como uno calcula, ¿tienen un plan B para poder solventar todas las deficiencias a nivel social que va a haber, digamos, en el 2021, ¿no? Al no tener temporada, el año que viene el invierno va a ser mucho más crudo. ¿Tienen como un plan B, como una estrategia planeada, algún trabajo en la costa de forma permanente, que siempre que es lo que hablamos, ¿viste? Que no... ¿Hay algo de eso? Bueno, lo primero que hay que decir es que el sector privado, en este caso los empresarios, los comerciantes, no están fuera de este marco general de incertidumbre. A esa pregunta, que vamos a tratar ahora de responderla, yo le agregaría, digamos, otro agravante, que es que la pandemia no solo afecta en términos sanitarios, sino que ha afectado, y claramente, en términos económicos, en una Argentina que ya venía muy golpeada, con una estructura social muy debilitada, con muchísimas problemáticas, no solo en lo que hace a la falta de empleo, no solo a lo alimentario, que son temas muy visibles, sino a otros temas más invisibilizados. Bueno, hoy una de las cosas que seguramente después vamos a conversar tiene que ver con los suicidios. Hay situaciones vinculadas al consumo problemático, hay situaciones vinculadas a la violencia, es decir, hay una situación social muy compleja, una situación económica, digamos, también muy compleja, y en este sentido sabemos que vamos a tener una temporada atípica, porque la única certeza que tenemos por delante es la vacuna, pero no podemos tener certezas respecto del tiempo en el que la vamos a tener. Si bien hay diferentes proyecciones, tenemos que trabajar con la realidad, y la realidad es que hasta que no tengamos vacuna tenemos que pensar en protocolos. Y también tenemos que entender que en el marco de una situación de estas características es muy difícil, o al menos suena extraño, que un empresario decida realizar en ese momento una inversión. ¿Por qué? Por algo muy básico de economía, que tiene que ver con que ante un escenario de falta de certezas nadie invierte, ¿no? Entonces, ¿cómo respondemos esto? Bueno, claramente con una intervención muy fuerte del Estado. Si miramos estos meses, lo que ha sido la parte más, si se quiere, dura de la pandemia, que ha tenido que ver con el aislamiento, hubo una transferencia de recursos muy importante, por ejemplo, del gobierno nacional a través de ATP, de IFE, de gobierno provincial, de gobiernos municipales, y yo imagino en la pospandemia una intervención muy fuerte del Estado en apalancar y dinamizar el consumo, por ejemplo, a través de la obra pública. Por eso es tan importante los acuerdos que en materia de política económica vino cerrando el gobierno nacional en relación a la deuda externa. ¿Por qué? Digamos, porque al nosotros tener la posibilidad de no pagar en estos primeros años, podemos destinar una masa de recursos más importante a no solo la asistencia directa, sino también, y sobre todo, que es a lo que va tu pregunta, poder generar trabajo. Bien. De hecho, en estos días se comenzó a discutir el presupuesto. Es lo que te iba a preguntar. Y para poder ponerlo en términos muy concretos, ahí se ve
desde la inversión en lo que tiene que ver con la prevención de la violencia hacia las mujeres. No, busquen los números. Dale, sí. Hay un incremento muy importante en materias como prevención de violencia, en materias como educación, pero también en la cartera que tiene que ver con el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de Trabajo. Así que está claro en que el propio gobierno nacional, y en eso yo creo que hay digamos mucha coincidencia con la provincia de Buenos Aires y los municipios, en que si no es el Estado el principal impulsor de la reactivación económica, estamos complicados, y ya ni siquiera es por una cuestión ideológica o de que los empresarios sean malos, será un capítulo aparte discutir a los empresarios como hay que discutir a la política, ¿no? A los políticos. Pero tiene que ver con una cuestión bien objetiva, que es que en el marco de esta situación tan dramática que, digamos, que no hace falta que yo les cuente, el sentido común que indica, y que es difícil que un empresario diga voy a abrir otra filial o voy a desarrollar tal actividad. Es bastante incierto confiarnos en eso, por ende hay que pensar en que el Estado tiene que tomar el guante de este rol indelegable que está en la Constitución, que tiene que ver con garantizar el trabajo y hacerlo de la manera que, en este caso en particular, si es mi mirada, el peronismo ya lo ha hecho otras veces en la historia y tiene que ver con incentivar el trabajo y el consumo, por ejemplo, a partir de la obra pública. Bien. Tal cual. En la comisión que se van a reunir mañana, digamos, la comisión que vos presidís, ¿ya hay un temario del que podamos decir, bueno, van a hablar de estos temas en particular? Bueno, es así. En el día de hoy, en un ratito, me estoy yendo para el Consejo Deliberante. Ahí, junto a la relatora, ya empezamos a definir los expedientes que vamos a trabajar mañana. Lo primero que tenemos que abordar, que entiendo yo es una cuestión de respeto y un poco el sentido que también le quiero imprimir a nuestra coordinación en la comisión, tiene que ver con los expedientes que vienen del año pasado, ¿no? Hay muchos expedientes que han sido presentados y que por diferentes cuestiones no han sido abordados. Obviamente vamos a hacer sobre eso un criterio de priorizar aquellos que entendemos son temas que, bueno, son esenciales, sobre todo en relación a los momentos que vivimos. Y sobre eso después, bueno, hay otros temas. Uno tiene que ver con un proyecto que hemos presentado, en este caso que he presentado yo, con lo que hace a la prevención del suicidio, que me parece también importante que lo podamos tratar. Pero yo insisto en esto, si bien es facultad del presidente de la comisión definir en cada comisión qué expedientes se tratan, al menos mi intención inicial, espero que no me hagan cambiar de parecer, es que lo podamos ir construyendo en forma colectiva, oficialismo y oposición. Yo me resisto a la idea de un poco del folclore de la política argentina, de blanco-negro, de posiciones irreconciliables. Bueno, hemos salido varias veces, yo lo he dicho al aire, lo digo en todos lados, pero lo hemos hablado en particular con ustedes. Me parece que el desafío está en poder ir construyendo en algunos temas transversales grandes acuerdos y que lo asumamos como una victoria del conjunto de la política. Me parece que el suicidio, la prevención de esta problemática, es un tema transversal y me parece que es uno de los temas en los que nos deberíamos poder poner de acuerdo rápidamente, ¿no? Así que mi intención es buscar esos temas sobre los que haya mayor coincidencia, ¿no? Que podamos también mostrar que hay otra manera de trabajar, porque la verdad me pasa, bueno, bastante cuando hablo en los medios, hay cierta mirada sobre los políticos, ¿no? Bueno, y lamentablemente cuando esas miradas se generalizan, como que terminamos todos en la misma bolsa, ¿no? Y me parece que tenemos la posibilidad o el desafío por delante, esto lo tomo como una oportunidad en el caso particular de nosotros, de poder mostrar que podemos trabajar de otra manera. Insisto, hay veces que el mismo folclore te va llevando a River Boca, ¿no? Pero me parece que hay temas que podemos ser la selección argentina. Vos sabés que justamente me alegra mucho que traten el tema del suicidio y las adicciones, porque, bueno, vos sabés que hace muchos años que estamos en esto, y cada vez que queremos hablar del suicidio es un tema que prefieren ponerlo bajo el tapete, prefieren no hablar.
Y la verdad que esta pandemia y este año hemos tenido unos cuantos suicidios de chicos jóvenes, así que la verdad que en eso bien, ¿eh? No te digo te doy la derecha porque se me van a pegar, pero, siempre se han negado a hablar de ese tema. Sí, mira, yo suelo decir algunas cosas en relación a la presentación de este tema. Lo primero tiene que ver con que es una realidad muy silenciosa de las sociedades modernas de todo el globo, ¿no? De todo el mundo. Y es un tema sobre el que pesa un gran tabú, ¿no? Todos cuando aparece este tema nos sentimos incómodos, nos hace ruido, ¿viste? Preferimos no hablar. Y también hay, digamos, una realidad y tiene que ver con un mito que se ha generalizado y que tiene que ver con esta idea de que si hablamos del suicidio, entonces podría generar un efecto en cadena, una cuestión contagiosa. Bueno, esto es falso. Esto es falso y yo no me canso de decir que es falso y que es más bien todo lo contrario. Una persona que está atravesando una ideación o está pensando en pasar al acto, muchas veces necesita con quién hablar y no encuentra esos canales, justamente por esta idea de que es un tema del que no se debería hablar, ¿no? Y me parece importante en relación a esto mencionar que si bien hay casos que no se cumple esta regla, esto lo quiero dejar en claro, pero las estadísticas marcan muy claramente que de cada 10 personas, 9 indican de manera muy clara que quieren suicidarse. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que evidentemente, con este número tan abrumador, lo que nos deja ver es que hay señales, hay indicios que toda la comunidad debe conocer, porque cada uno de nosotros puede ser un agente en la prevención del suicidio. En ese sentido apuntan estos proyectos. Primero poner sobre la mesa este debate, ¿no? Que era un poco lo que decías vos, Clivia. De esto sí queremos hablar, ¿no? Y es necesario saberlo. Es necesario saber primero para no sentirnos como que, porque parte también de la problemática tiene que ver con que sentimos que es un problema nuestro. Bueno, a los que piensan eso, yo algunos datos que les suelo decir. La Organización Mundial de la Salud establece que aumentaron un 60% en el mundo todos los indicadores de suicidio en los últimos 50 años. Este incremento del 60% ha sido más marcado entre los jóvenes, a tal punto que en un tercio de los países del mundo es el grupo de mayor riesgo, ¿no? En la franja que va entre los 15 y los 44 años, es una de las 3 primeras causas de muerte, el suicidio en el mundo. Bueno, en la Argentina nuestras tasas son más parecidas a las europeas que a las de los países de nuestra región. Son muy altas las tasas europeas. La Argentina se está yendo hacia ese lugar, ¿sí? Y lo que se visualiza es que en las últimas 2 décadas hubo un aumento de la mortalidad adolescente por el suicidio casi del triple, ¿no? Entonces, evidentemente estamos en una problemática mundial que toma características muy específicas en nuestro país y que nos hacen poner sobre la mesa este problema. Es un problema de salud pública, ¿no? Muchas veces se trata de plantear como una cuestión de la esfera individual, no, es un problema de salud pública. Y necesitamos hablar del tema de una manera tan sencilla por el hecho de que no podemos resolver un problema que no le ponemos nombre. ¿Y le pondrías modificaciones al sistema de salud mental? Sí, desde luego, porque nosotros tenemos una ley a nivel nacional, que es la 27.130, que es la Ley Nacional de Prevención del Suicidio, y ustedes fíjense que esa ley fue sancionada, pero todavía no fue implementada. ¿Y por qué te lo relaciono con esto? Porque la ley plantea algunos elementos, algunos estándares sobre los cuales hay que trabajar, en la investigación, en la capacitación de los profesionales, en la prevención, en la detección, en la atención y en la asistencia, en la creación de grupos de apoyo. Nosotros necesitamos que esa ley, aunque ya fue sancionada, pero que aún el Ejecutivo y que esperamos esta nueva gestión lo implemente, necesitamos que sea aplicada,
¿Por qué? Porque nos va a permitir establecer cuáles son los criterios, por ejemplo, los criterios de abordaje en las guardias, los criterios de abordaje en cuanto a la asistencia, nos va a permitir unificar protocolos, nos va a permitir investigar, y necesitamos que haya un criterio en todo el país. Hoy eso no existe. Hay lugares donde se trabaja de una manera, lugares donde se trabaja de otra, pero nosotros necesitamos que, si entendemos que es una problemática nacional, en este caso, o una problemática mundial, que toma determinadas características en nuestro país, la respuesta tiene que ser nacional, y cada uno de los distritos tiene que adaptar sus prácticas, sus miradas a esta norma. Entonces, ese es un poco el camino en lo que tiene que ver con el abordaje. Y después, por otro lado, y que tiene que ver con otro proyecto que también presentamos, tiene que ver con la prevención. Nosotros, si decimos que de cada 10 personas, 9 lo expresan muy claramente, esto significa que tenemos que trabajar en que toda la comunidad tenga la información necesaria, claro, y tenga conocimiento de los indicadores, de, claro, las señales. ¿Para qué? Para poder interrumpir el acto. Claro, entonces, estar atentos al detalle para decir, por este lado va pintando. ¿Y cómo llega eso a la comunidad en general, digamos? Bueno, por ejemplo, el proyecto de prevención del suicidio, que lo presentamos el 10 de septiembre, que es justamente el Día Mundial para la Prevención, plantea la conformación de un equipo para trabajar acciones de concientización. En el marco de ese equipo, lo que nosotros planteamos en el proyecto original es que todos los años se realice una campaña de difusión masiva y que haga muchísimo hincapié en los jóvenes, muchísimo hincapié trabajando sobre todo en las escuelas. Este proyecto, bueno, los dos proyectos, tanto el que adhiera a la ley nacional y pide que esta ley sea aplicada, como el que habla de la prevención, actualmente están en el Consejo Deliberante, están en comisión. Vamos a tratar de que ya en estos días podamos construir los consensos para que salga y pase a sesión y sea votado. A partir de que es votado, bueno, tienen que ser, en el caso del pedido de que se implemente la ley, tiene que ser comunicado. En el caso de el de prevención, el Ejecutivo, a partir de la sanción de la ordenanza, tiene que avanzar en la implementación. Ese es el estado actual de estos proyectos. Que me parece importante recalcar que, si bien es la prioridad que, digamos, que los proyectos puedan ser tratados, mejorados, ¿no? Porque es un poco lo que yo les decía antes. Quizás mañana nos encontramos en la comisión, encontramos los consensos para tratar el proyecto y, por ejemplo, la concejala Correa, que integra la comisión y que está vinculada al tema salud, le plantea modificaciones y a partir de ahí podemos enriquecer lo que está presentado. Más allá de ese proceso que se tiene que dar, a mí, ¿qué es lo que me parece interesante? Que estas iniciativas sean una buena excusa para poner el tema en debate. Ustedes fíjense que estamos hablando hace, no sé, 15, 20 minutos, y estamos hablando de un tema que no se suele hablar. No, tal cual. Eso ya es un avance, digamos. Los proyectos son un buen disparador para poner el tema en la agenda pública. Y no que hablemos en los términos de cuando sucede una situación que nos sensibiliza a todos, que el tema está circulando algunos días y luego otra vez todos hacemos como que, ¿no? No, acá se trata de hablar por la positiva, por la propositiva, y de poder plantear, bueno, cómo abordamos el tema, ¿no? Está bueno cómo abordarían el tema, pero tendrían que estar acompañados con el Ejecutivo, brindándole a estos chicos que tienen esa tendencia a darles incentivos, ¿no? Pues yo creo que lo que pasa también acá es que el adolescente es como que pasa sin pena ni gloria, no encuentra una salida. Así que me parece que también habría que abordar un montón de actividades para que estos chicos puedan expresar esta angustia que tienen, pero a su vez poder encontrar suena horrible la luz abajo del túnel, ¿no? Pero o sea, nos robaron todas las palabras, me robaron todas las palabras, pero que vean una luz, que hay un futuro, que pueden estudiar, que pueden trabajar, que se los pueden acompañar. Hemos tenido el caso de una persona que se sabía que estaba con dificultades, que lo tenían que seguir y no se procedió al seguimiento
para que este chico no termine con su vida. Entonces me parece que es un trabajo súper conjunto. Estamos de acuerdo, mirá, con el diagnóstico, sobre todo en algunos puntos que vos señalás. Mirá, primero, la problemática del suicidio, como te decía, o como les decía, es una problemática de salud pública, eso está claro, y es una problemática multicausal. ¿Qué significa? Que no se le puede asignar una causa única como antecedente al problema. En algunos casos tiene que ver con situaciones más propias de salud mental, con otras tiene que ver, y acá se relaciona, como ustedes saben, con otra temática que nosotros ya venimos trabajando desde hace algunos años y mucho, que tiene que ver con el consumo. ¿Por qué se relaciona? Porque cuando uno también trabaja la problemática del consumo, lo que visualiza es que muchos de los problemas de fondo tienen que ver con que esta sociedad, este sistema del mundo, lo que ha generado es que se pierdan los proyectos de vida, ¿no? Y yo ahora tengo 31 y yo pasé por tener 16, 17, 18 y recuerdo y muy claramente lo que se siente salir del mundo, ¿no? de la escuela, del adolescente y tener que enfrentarte con, bueno, cómo sigue tu vida. Y muchas veces el mundo adulto, esto es algo que yo planteo con mucha insistencia, el mundo adulto, digamos, no prepara a los adolescentes para dar ese paso, ¿no? Entonces, a veces el salto es muy abrupto y también, bueno, se vincula con otras cuestiones que tiene que ver, por ejemplo, con muchas veces la posibilidad de el umbral, ¿no? que tenemos cada uno de nosotros sobre la frustración, ¿no? Cómo procesamos la frustración, la angustia, y está claro que el contexto en el que estamos viviendo no ayuda. Y no ayuda porque no hay certeza de para dónde va el mundo, no hay certeza de si vamos a tener que usar tapaboca toda la vida, no hay certezas, ¿no? Entonces, está claro, de que sí. Entonces, me parece que esos elementos tienen que ver. Y está claro que este es un trabajo que debe ser integral. Por eso yo decía que estos, de hecho, lo suelo plantear en cada nota, que esto es un puntapié inicial. Está claro que el abordaje es integral, está claro que el aporte que nosotros podemos hacer, en este caso desde el Consejo Deliberante, tiene que ver con ir acompañando con la normativa que pueda adaptar el abordaje y que después el Ejecutivo tiene que hacer también su parte. De hecho, bueno, venimos en el transcurso del año generando reuniones los diferentes sectores. A mí como autor del proyecto me han convocado y es un ámbito donde se juntan profesionales de la salud mental, de la educación, de la salud, desde lo social, y tiene que ver también con ir pensando en el mediano plazo en cómo el abordaje justamente lo damos de manera integral. Y bueno, y algo que me parece importante también decir, estos proyectos en su momento fueron debatidos y fueron compartidos con el intendente y por eso se motivó también que lo estemos impulsando, porque hay una mirada compartida de que es una problemática que no solo amerita la preocupación, ¿no? Sino que amerita ocuparnos, ¿no? Entonces me parece que eso también es importante decirlo, de que hay una decisión política de avanzar en este tema. Tal cual. Martín, no te quitamos más tiempo, sé que hay un montón de cosas con las que queremos charlar, pero tenés compromisos, te agradecemos mucho. ¿Me puedo hacer dos malas preguntas? No dale, me dejas. Dale. ¿Me dejás? Sí, dale. La doctora Causia está bien. Ya la primera pregunta no sé ni de qué me estás hablando. Bueno, andan diciendo que la doctora Causia del Hospital de San Clemente tiene COVID. Bueno, te lo puedo corroborar. Si me das bien. Un ratito, los vuelvo a llamar. Dale. ¿Y Creuso está bien? Sí, que yo sepa, he hablado hace unos días. ¿Y dónde está? Ahora voy a hacer entonces un trabajo. Cada vez que voy a hacer una nota, voy a mandar un mail a todos los equipos y decir, por favor, necesito saber porque voy a salir en positiva, que todos estén bien, no se hayan divorciado, no hayan nada, porque después me preguntan y no sé qué responder. Claro, no. Pero bueno, eran dos dudas porque la verdad que... A mí me parece importante esto, ¿no? Todo, digamos, sobre todo la primera pregunta, sí, que es la que desconozco, más allá de que llegan los partes y la información, no tengo esa información, pero sí me parece importante decir esto, y me parece que ustedes, en tanto, obviamente,
no les voy a decir yo que lo que deben hacer, pero sí instar a todos los medios de comunicación a que en un momento de tanto temor, porque ustedes fíjense, en nuestros vecinos, por un lado, tienen la necesidad de, pasa con la temporada, ¿no? De, bueno, tenemos que trabajar, que producir, que generar, y por otro lado está el miedo a la salud, ¿no? A, bueno, no contagiarnos. Entonces, en un momento de tanto temor, creo que todos, pero sobre todo quienes tenemos responsabilidades institucionales, los medios de comunicación, tenemos que llevar certezas, verdades, y dentro de no minimizar, subestimar o generar un imaginario sobre una situación que no es, pero sí llevar tranquilidad. Así que yo apelo a eso, obviamente en este caso en particular, porque más allá del rol que cumple, en este caso en el sistema de salud, es una vecina, así que lo averiguo y se los contesto, pero me parece importante esto, hacer hincapié en que, porque uno muchas veces, al menos en mi caso me angustia, porque veo en redes sociales la cantidad de barbaridades que se dicen todos los días, y digo, ¿quién puede estar? Porque una cosa es cuando se adelanta algo y después sucede, y bueno, sabemos que hoy la comunicación pasa por las redes sociales, ¿viste? Con eso quizás no es el problema, pero muchas veces se dicen cosas que son falsas, y uno ve abajo los comentarios y se genera angustia, malestar. Entonces yo apelo a que seamos responsables, tan responsables como que todos debemos usar tapabocas, ¿no? Que a veces vemos que eso no siempre se cumple. Bueno, igual de responsables tenemos que ser en no llevar miedo. Ustedes imagínense, donde yo vivo, en el fondo vive mi abuela, que tiene 83 años, y escucha estas cosas y después me dice, ¿qué? Hay enfermos en los hospitales. Digo, hay que ser cuidadosos. Así nos vinieron bombardeando desde ayer, entonces la realidad es preferible ir con la verdad. Y aparte tampoco tomarlo como si fuera, no sé, es COVID, bueno, nos cuidamos, nos separamos, distanciamiento, hacemos las reglas. Martín, como siempre, un placer. Te dejamos ir a trabajar y esperamos tu mail. Bueno, gracias chicos. Espero, veremos si hacen milagros y me hacen trabajar. Dale, éxito. Éxito, concejal. Dale, un abrazo. Un abrazo, gracias. Estuvimos hablando con el concejal Martín Poutis, ahora presidente de todo. El presidente de la comisión, presidente de la comisión número... Para que te digo que ya Pero tiene salud, economía, tiene género. Me parece que el resto se tomó las vacaciones antes de tiempo. ¿Vos decís? Sí, pero parece que... Bueno, vamos a tener la confirmación.